Buenas tardes, yo soy Javier Garín, soy abogado penalista, tengo 35 años de ejercicio de la profesión, hice decenas de juicios orales, quisiera dar algunas opiniones y algunos conceptos relacionados con el tema de los rugbyers. Vamos a ver brevemente qué tipo de figuras penales están involucradas en este caso, qué penas les podrían llegar a corresponder y clarificar algunas cuestiones que creo que en los medios no aparecen muy claras, sino que se ha generado mucha confusión en la opinión pública. Primera cuestión, ¿cuáles son las calificaciones legales posibles en este hecho? Hay varias figuras que están relacionadas con el homicidio y bueno, son muy diferentes unas de otras. Vamos a tratar de explicar en qué consiste cada una. Empecemos por la figura más leve, que es la del homicidio culposo. El homicidio culposo es cuando hay un resultado que es la muerte, pero no hay intención de matar. Lo que ha ocurrido es que la persona que produjo la muerte violó reglamentos, como por ejemplo los reglamentos que tienen que ver con la conducción en el tránsito, fue imprudente, fue negligente, no hizo lo que tenía que hacer de acuerdo a las reglas, por ejemplo, un cirujano que opera mal y ocasiona la muerte, etc. Obviamente que este no es el caso, no es la figura aplicable al tema de los rugbyers. Otra figura que podría estar en juego, pero que a mi entender no lo está, es el del homicidio preterintencional. ¿Qué es el homicidio preterintencional? Es cuando hay un resultado, que es la muerte, pero el agente no quería provocar la muerte, quería provocar un daño, quería lesionar y termina ocasionando la muerte. Es el supuesto, por ejemplo, de una pelea, una discusión en la calle por un accidente de tránsito donde alguien le pega al otro un trompazo, la víctima cae y golpea con la nuca contra el cordón y muere. Evidentemente el que le pegó el trompazo no quería matarlo, quería dañarlo, pero por una circunstancia aparecía como muy remota termina ocasionándose la muerte. ¿Por qué considero que no es homicidio preterintencional? Por lo siguiente, el Código Penal expresamente establece que el medio empleado no tiene que razonablemente haber producido la muerte. Es decir, un trompazo lógicamente no tiene por qué terminar en la muerte. Ahora bien, si la persona que pega el trompazo es un boxeador, por ejemplo, que está entrenado, que es noqueador, que tiene un peso destacado y un entrenamiento, su trompada sí puede ocasionar la muerte y eso tiene que ser considerado para ver si realmente fue un homicidio preterintencional o un homicidio simple. O, por ejemplo, en el caso de los rugbyers, el hecho de estar entrenados para patear y pegar una patada en la cabeza, no podemos decir que sea un homicidio preterintencional porque tuvieron que haber previsto que eso ocasionaría la muerte. No es disparatado pensar que una patada en la cabeza va a matar a una persona. La otra figura que está involucrada, incluso aparentemente sería una de las figuras que pediría la defensa, es el homicidio en riña. El homicidio en riña es un resultado muerte y la intervención de muchos sujetos golpeando a una persona. Cuando hablamos en términos jurídicos son diferentes a a los términos que utilizamos en el lenguaje cotidiano. El homicidio en riña no es una pelea en igualdad de condiciones, podría serlo, pero lo que lo caracteriza es que muchos le pegaron a uno y ocasionaron su muerte. Y no se sabe quién lo mató. Todos hicieron un aporte a través de los golpes a ese resultado muerte. Esta es una figura que podría eventualmente aplicarse al caso de los rugbyers, pero tiene una contra, que la pena es muy baja, es de 2 a 6 años de prisión y evidentemente es muy difícil que el tribunal pueda acoger esta figura, sino que seguramente va a buscar una figura que tenga una pena mayor por la relevancia que ha tomado el caso y por la brutalidad del hecho. La siguiente figura que yo creo que es la que se aplica a este caso es la del homicidio simple. Es el artículo 79 del Código Penal. Es un resultado muerte
y un querer, la voluntad de matar, sin ningún otro aditamento. Es una figura que tiene la escala penal más amplia de todo el Código Penal, porque la pena va de 8 a 25 años de prisión. ¿Por qué hay una escala penal tan amplia entre el mínimo y el máximo? Porque el legislador prevé que hay muchas formas en las que puede ocurrir un homicidio y les da a los jueces la posibilidad de regular la pena de acuerdo a la mayor o menor gravedad, brutalidad, etc. Ese es el homicidio simple, que tiene otra característica. Se aplica en todos los casos en los cuales no hay una calificante especial. Es decir, hay un principio que rige en el derecho penal, que ahora voy a explicar con mayor claridad, que es el de indubio pro reo. Cuando hay una duda, que significa, cuando hay una duda es a favor del reo. Cuando se duda sobre si un homicidio es calificado o simple, inevitablemente se lo tiene que considerar homicidio simple, porque esa duda es a favor del acusado. Es homicidio simple, desde, no sé, pelearse con alguien y matarlo, hasta meterle un tiro, hasta acuchillarlo. Y hay casos en los cuales hay mucha violencia y mucha gravedad, digamos, brutalidad en los hechos, y sin embargo son homicidios simples. Por ejemplo, así fue caratulado el caso, por ejemplo, de Jano Fernández, que fue un chico que fue asesinado a la salida de un boliche. Su padre era conocido mío. ¿Qué sucedió? Lo atacaron entre varios, él estaba solo. Lo golpearon, le dieron patadas, le dieron trompazos y le rompieron la cabeza con un bate de béisbol. Un hecho totalmente brutal. Y sin embargo fue considerado homicidio simple. Al autor del golpe con el bate de béisbol le dieron 24 años de prisión, y a los que tuvieron una participación no tan brutal les dieron penas que iban desde 8 adelante. Por último está el homicidio calificado, que es un homicidio, es el delito más grave del Código Penal, que tiene una pena de prisión o reclusión perpetua. ¿En qué consiste? Es también matar a alguien, es también querer matarlo, tiene un resultado muerte, una intención de matar, pero hay ciertas circunstancias que hacen que sea especialmente grave. Y esas circunstancias a veces pasan por el vínculo. Se considera que es más grave y está castigado con prisión o reclusión perpetua matar al padre, a un hijo, a un ascendiente o descendiente, porque el vínculo hace que el hecho sea más aberrante, o por ejemplo matar a la pareja. Y también algunas formas de comisión, por ejemplo, si se suministra veneno u otro procedimiento insidioso, si hay saña, si hay alevosía, si hay el concurso premeditado de 2 o más personas, si la víctima resulta ser alguien que está trabajando para una fuerza de seguridad, es decir, si se mata para ocultar otro delito, que es el homicidio criminis causa. Hay un montón de causales. Vamos a centrarnos en aquellas que se mencionaron en relación al tema rugby. Algunas de las calificantes que se mencionaron en los medios o en la justicia sobre este hecho, voy a tratar de explicar cuáles son y si se aplican o no. Por ejemplo, se habló en los medios de la saña, el ensañamiento. El ensañamiento es un calificante del homicidio calificado, pero no es lo mismo que uno entiende en el lenguaje común. En el lenguaje común se puede considerar que hay saña cuando a alguien le pegan muchas veces, le dan muchos trompazos, le dan muchas puñaladas, muchos tiros. Eso no es saña para el derecho penal, para esta figura. ¿Qué es la saña en el homicidio calificado? Es prolongar innecesariamente el sufrimiento de la víctima. Eso es la saña. No es pegarle muchos tiros, no es darle muchas puñaladas, no es ser muy brutal, sino hacer sufrir a la víctima antes de matarla. Darle puñaladas para que se vaya desangrando de a poco, cortarla en pedazos estando viva, eso es saña. No es una figura que sea aplicable al caso de los rugbyers.
También algunos han hablado del odio racial. El odio racial es otra calificante en el homicidio calificado, pero no se aplica en este caso. Por más que alguno de los rugbyers haya dicho negro de M, eso es un insulto, es como decir hijo de P, es un insulto, no califica el hecho, porque para que sea el odio racial una calificante, tiene que haber sido la causa determinante del homicidio. Es decir, a este lo matamos porque es afrodescendiente, porque es indígena o por lo que sea. No es este el caso. Otro calificante a la que ha hablado no ya la prensa, sino en la fiscalía y el particular damnificado, es el concurso premeditado de 2 o más personas. ¿Qué significa esto? Significa que hay un resultado muerte, hay un dolo de querer matar, hay por lo menos 3 personas, porque el artículo dice el que matare a otro con el concurso premeditado de 2 o más, es decir, 3 o más. Y el concurso premeditado no es el dolo común de matar, es como un plus de dolo, como decía Carrara, que fue un famoso doctrinario, significa tener algo más que la intención de matar, es ponerse de acuerdo para matar. A mi modo de ver, no rige esta calificante en el caso de los rugbyers, porque si bien hay un resultado muerte, hay más de 3 personas, no parece probado, y no creo que corresponda, y lo dije desde el primer momento, que se aplique esta calificante. ¿Por qué? Porque para que rija la misma tiene que haber un dolo de matar en el acuerdo. No ponerse de acuerdo para dar una paliza y después resulta la muerte. Eso no es homicidio calificado. Para que sea homicidio calificado por el concurso premeditado de 2 o más personas, tiene que haber un acuerdo de voluntades para matar, no para dar una paliza. Y para poder condenar por esto tiene que demostrarse que se pusieron de acuerdo para matar, porque el juez de garantías no quería que ninguno saliera escarcelado, entonces la única manera de culpar a los 8 todos juntos era aplicar provisionalmente esta calificante y así denegarles la escarcelación a todos. Pero lo que haya decidido el juez de garantías al dictar la prisión preventiva no obliga al tribunal. El tribunal puede decidir otra cosa en base a la prueba que se produjo en el juicio. La última calificación que nos queda, que también fue invocada por la Fiscalía y el particular damnificado, es la de alevosía. ¿Qué es la alevosía? Es matar a traición, es matar sin riesgo, matar sobre seguro. Puede existir o no, eso dependerá de la valoración que haga el tribunal. Pero lo que quiero aclarar es que no es alevosía el hecho de que haya desventaja. 8 contra 1 no es necesariamente alevosía. Que alguien tenga un revólver y otro esté desarmado y no se pueda defender el desarmado contra el que tiene revólver, no es alevosía necesariamente. Alevosía es una situación en la cual la víctima, porque se dieron las circunstancias o porque la engañaron y la pusieron en esa situación, está en un estado de aislamiento, de indefensión, no puede reaccionar. Por ejemplo, alguien que el asesino lo encuentra dormido en el bosque contra un árbol y dice, aprovecho que está dormido y lo mato. Eso es alevosía. O agarran a alguien, lo llevan al medio del campo para que nadie pueda salir en su defensa y lo matan en medio del campo estando atado, con lo cual no se puede defender, no puede hacer nada. O alguien que está atado en una silla, privado de su libertad y lo matan. Eso es la alevosía. La situación en la cual pudo haber alevosía es cuando la víctima pierde el conocimiento y le dan un golpe letal. En ese caso, el tribunal tendrá que evaluar si existió aprovechamiento del estado de indefensión, del desmayo, para matarlo. Porque además tiene que haber ese dolo, esa intención de aprovecharse de la situación de indefensión para dar muerte, de ser motivado por la
por la indefensión para matar a alguien. Y entonces eso tiene que estar claro, es algo que lo evaluará el tribunal. Puede haber existido, en este caso, cuando la víctima se desmaya, pero tenemos que comprender que esa causal solo se podría llegar a aplicar respecto de quién dio la patada mortal, no de todos, porque no hay un acuerdo de voluntades para matar, por lo menos yo creo que no está demostrado. Con esto quiero significar que un hecho tan terrible y trágico como es no necesariamente se tiene que sancionar como homicidio calificado y con pena de prisión o reclusión perpetua. Creo que eso es una pretensión que tiene la parte acusadora, pero el tribunal puede decidir otra cosa porque hay elementos como para poner en discusión distintas calificaciones. Veremos qué es lo que sucede. Yo entiendo que algunos pueden no estar de acuerdo, o muchos pueden no estar de acuerdo con lo que estoy planteando. Yo no estoy defendiendo a los agresores, todo lo contrario, me parece absolutamente repudiable lo que hicieron y que tienen que ser castigados. Tendrá que evaluar el tribunal qué es lo que se aplica y bueno, tampoco se puede hacer un linchamiento de los acusados de un hecho que, digamos, es terrible, pero que no es diferente de otros hechos que ocurren lamentablemente todos los fines de semana a la salida de los boliches, donde se producen situaciones de violencia en donde se mata a jóvenes. Otros jóvenes matan a jóvenes por la violencia social que estamos viviendo. Y en este caso se le ha dado una connotación por distintos motivos que generan mucho rating, pero que tienen poco que ver con la verdadera administración de justicia, en donde no se juzga a alguien por ser rugbyer, no se lo juzga por ser de clase alta, media, o medio pelo, o pobre, o no debería por lo menos. Tampoco se lo juzga por si es antipático, simpático el acusado, si los padres pidieron perdón o no pidieron perdón, si son soberbios o son humildes. Se juzga no la personalidad, no todo lo que hay alrededor de una persona, sino la conducta. Eso es lo que está bajo discusión y se tiene que evaluar la conducta desplegada por cada uno y la responsabilidad de cada uno. Si bien el hecho fue cometido por varios, hay que ver qué es lo que hizo, cuál fue el aporte de cada uno al resultado final. Sobre eso es que se dicta sentencia. Bueno, espero que les haya servido y desde ya muchas gracias por el tiempo y la atención dispensados.